En este último tiempo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha criticado en más de una ocasión decisiones de los jueces que, según él, terminan beneficiando a peligrosos delincuentes. En este último tiempo, uno de los casos más sonados es el del narcotraficante González Vica, a quien se le otorgó prisión domiciliaria, luego terminó rompiendo la tobillera y fugó. Ante esta situación, la Asociación de Magistrados del Uruguay publicó un comunicado rechazando precisamente estas críticas del ministro Heber porque, entre otras cosas, señalan que está alterando la independencia judicial. De todo esto vamos a hablar esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Quienes ostentamos funciones de relevancia a nivel del Estado debemos ser muy cuidadosos con la forma. Y en este sentido, ninguna de nuestras expresiones, por más que puedan ser arrancadas desde una sensación que uno pueda tener, pueden significar de ninguna manera el menoscabo de la imagen del sistema. Para los ciudadanos es importante poder confiar en las instituciones y cualquier imagen que se genere, justamente a veces con fundamentaciones realmente muy cuestionables, que oraden esa imagen, lo único que hace es perjudicar la paz social. Lo que tiene que ver con la situación respectiva a las personas privadas de libertad es competencia del Ministerio del Interior. Lo que tiene que ver con las decisiones sobre estos aspectos en el marco de un proceso tiene que ver con el Poder Judicial. Es importante que cada uno se haga cargo de sus ámbitos competenciales y en esta interacción no se generen esas interferencias. Y de este tema estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Leonardo Méndez, que es el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Méndez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que el ministro critica decisiones que toman algunos jueces. ¿Por qué este comunicado? ¿Por qué salieron a hablar ahora? Bueno, en realidad estamos ya ante un segundo comunicado. Tuvimos uno anterior en ocasión de los lamentables hechos que significaron el femicidio de la joven Valentina. Y bueno, en este caso también aquí tuvimos que efectuar un comunicado a la opinión pública explicando cuestiones que no se estaban generando la información adecuada a los ciudadanos y a las ciudadanas. Particularmente aquí lo que más nos preocupa es la interferencia en lo que tiene que ver con la independencia del sistema de justicia, justamente por dichos que nosotros consideramos agraviantes para con la colega, en este caso, que le tocó atender estas circunstancias. Y en este sentido nosotros reivindicamos que se puede, por supuesto, criticar un fallo judicial, estar en desacuerdo por las vías normales, desde lo que es los recursos a nivel judicial, como también, ¿por qué no?, la expresión de fundamentos en contra. Pero el tema son las formas que deben de cuidarse, desde, más que nada, ¿no?, tratándose de un secretario de Estado. Y en este caso notamos que hubo un ataque personal y directo a la colega, se la señaló no solo con nombre y apellido, sino en forma insistente, que conspiraba contra lo que tendría que ver con el tratamiento de narcotráfico, que no podía estar en el puesto en el que estaba, que algo debía hacer la Corte a su respecto, una serie de cuestiones que evaden lo que es la crítica normal de un fallo judicial que hacen el juego democrático y saludable en cualquier Estado de Derecho y trasvasa ya lo personal. Ustedes consideran eso mismo, ¿no? De que no esto se puede encuadrar dentro de intercambios democráticos de distintos actores importantes del país. ¿Ustedes ya creen que es un tema personal, en este caso con la jueza? Y en este caso fue con la colega. Anteriormente motivó un comunicado nuestro, informaciones inexactas que se brindaron de parte del Ministerio del Interior en lo que tenía que ver con la posibilidad de colocación de tobilleras a personas agresores menores de edad. En fin, una serie de desinformaciones que llevaron a la necesidad de que nuestra asociación, cumpliendo un rol justamente en este sentido de la más alta tutela del Estado de Derecho, salga a la opinión pública a explicar justamente aspectos que no estaban siendo en consideración. Bueno, estos intercambios se dan a partir de algunos casos sonados, ¿no? Yo mencionaba uno recién en la introducción, el del narcotraficante González Vica, a quien se le termina otorgando la prisión domiciliaria a partir de un certificado falso médico, ¿no?, que indicaba que tenía una enfermedad renal que no la tenía. Cuando se le entrega o se le otorga la prisión domiciliaria, él rompe la tobillera y termina dándose a la fuga. ¿Qué comentarios tienen ustedes a propósito de esta situación? Bien, allí lo primero y lo más importante, dejar en claro
que la prisión domiciliaria es privación de libertad. Las personas que están sometidas a prisión domiciliaria no están libres. Por supuesto, como cualquier privación de libertad, el cumplimiento efectivo de la medida, el control para que no existan evasiones, corresponde al Ministerio del Interior. En este caso, lamentablemente además ocurrió la participación de profesionales del derecho, los abogados de la defensa, en una cuestión que se está investigando, que habrían elaborado documentos apócrifos que daban cuenta de una condición de salud que el recluso no tenía, que llevaron a que se pasaran los controles incluso de la propia Fiscalía, que es una de las partes en el proceso, no se advirtiera esto y se diera la posibilidad que cualquier persona privada de libertad tiene derecho a acceder a una prisión domiciliaria por razones sanitarias, por ejemplo. Lo hemos tenido hasta casos de represores militares que han estado en prisión domiciliaria por cuestiones sanitarias, en fin, y otros casos más. Este era uno de los que en principio cuadraba en esta hipótesis. Los hechos que ocurrieron a posteriori, la verdad que fueron sorprendentes desde todo punto de vista, pero la realidad es esa. Las personas privadas de libertad pueden estarlo bajo lo que es un establecimiento del INR o en forma domiciliaria, siempre bajo la tutela del Ministerio del Interior. En este caso se ponderó justamente dos cuestiones. Estaba el riesgo sí procesal, el riesgo de que la persona se autoevadiera, en fin, cuestión que terminó ocurriendo. Y por otro lado, aspectos propios de los derechos humanos, que es la salud, ¿verdad? La vida como bien jurídico primordial de cualquier ser humano no admite limitaciones por razones de interés general. Entonces un juez ante estas disyuntivas tiene que tratar de compatibilizar el cumplimiento de una medida privativa de libertad con la atención de la salud. Y ahí está esta herramienta de la prisión domiciliaria. Y una vez que se otorga la prisión domiciliaria, ¿qué pasa después? ¿Hay un seguimiento? ¿Qué pasa con la tobillera, por ejemplo? Bueno, justamente, y es un tema que ha dado mucho que hablar este dispositivo, tanto en los casos anteriores que referíamos del lamentable femicidio de esta joven, como ahora. En aquel momento se planteaba que la tobillera podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte, cuestión que es demasiado para una medida que es una más de las que se toman, uno de los instrumentos más que se toman en cuenta, y ahora de repente encontramos un discurso diciendo que no era suficiente, que eso es una medida que no alcanza, que es muy vulnerable. Entonces ya ahí de por sí tenemos un discurso contradictorio de parte de las autoridades del Ministerio del Interior. Para un femicida sería útil una tobillera, para un narcotraficante no. Estamos hablando de peligrosidad en ambos casos, de distinta índole, sin lugar a duda. Entonces, bueno, lo importante es que este dispositivo detrás lleva el seguimiento de una oficina del Ministerio del Interior, que es la DIMOE, se lo conoce por las siglas, que es la que se encarga de, ante situaciones de vulneración del dispositivo, ya sea perímetros, ya sea rotura, desconexión, debe acudir personal del Ministerio del Interior de forma inmediata para justamente generar el efecto cautelar que tiene este dispositivo, ¿verdad? En el caso eso no ocurrió, se demoraron muchas horas en responder y bueno, por lo que se tiene entendido, la persona se dio a la fuga. Es decir, ¿es un medio falible? Sí, lo es. ¿Requiere de una apoyatura de parte del Ministerio del Interior? Sí, requiere. Aunque hubieran 3 millones de tobilleras disponibles, por sí solo no es un instrumento que pueda generar la seguridad a la que está destinado, sino tiene la apoyatura detrás, ¿verdad? La logística que corresponde al Ministerio. A propósito de las tobilleras, el caso lamentable de Valentina que mencionábamos recién, a partir de allí y también en otras situaciones, el ministro del Interior, Heber, ha dicho en más de una ocasión que hay tobilleras disponibles. ¿Qué respuesta tienen ustedes sobre eso? Eso justamente generó parte de nuestras comunicaciones. Es información inexacta. Nosotros no queremos atribuir intencionalidades de ninguna índole, pero sí quizás falencias en la información de los subalternos del señor ministro. Hace ya más de una semana que hay faltantes de tobilleras en varios departamentos que me han dado cuenta colegas, ¿verdad? Por ejemplo, en Canelones, en lo que es Atlántida y Las Piedras, me dieron cuenta en el departamento de San José, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, que han querido instalar estos dispositivos y no hay disponibilidad. Es decir, y por otro lado el ministro tuvo una reunión con la señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, donde le planteó que había disponibilidad de estos dispositivos, lo cual ya no era cierto, porque ya había escasez, ya no era suficiente, incluso se han colocado algunos hasta que no funcionan, pensando en cuando quede disponible uno, cambiarlo y que esa persona mantenga la prioridad por otro.
no parece serio que en el marco de actores de primera línea a nivel institucional no se esté manejando la información con otra cautela. Generar un manto de duda, de descrédito sobre la administración de justicia perjudica a la sociedad toda. Nuestra administración de justicia goza de una muy buena reputación, no solo a nivel interno, sino internacional. De hecho, en las Américas es la segunda mejor ranqueada luego de la canadiense. Entonces, no se entienden a veces este tipo de mensajes que lejos de sumar, restan en lo que hace a la convivencia social, ¿verdad? Usted recién dijo que se colocan tobilleras que no están funcionando a la espera, digamos, de que aparezcan alguna que sí. En algunos casos ha ocurrido, muy puntuales. Fue la explicación que me dio algún colega, que le dieron a su vez personal del Ministerio del Interior. Y bueno, por la escasez que hay. Y en algunos casos directamente no se pudo obtener la colocación porque bueno, el stock que se habló en su momento hace ya más de un mes se agotó. Ahora, esta contradicción que usted está planteando es importante y grave a la vez, porque por un lado el ministro dice que hay suficientes tobilleras, ustedes están señalando que no. Yo creo que por eso es muy importante cuidar los mensajes, verificar la información, ser lo más claros posibles con la ciudadanía para no generar justamente estas circunstancias que ameritan no solo comunicados de nuestra agremiación, sino a su vez la incertidumbre en la gente. La gente necesita creer en su sistema de justicia. Es el último bastión que tiene la persona que está siendo vulnerada en sus derechos. Hay que pensar que la población más vulnerable es la que asiste a la justicia. La mayoría de los uruguayos y las uruguayas quizás no sepan dónde queda un juzgado en toda su vida, pero aquellos que tienen la necesidad de acudir necesitan poder sentir que el sistema es confiable. Y este tipo de circunstancias, lejos de generar esa confianza, además fundada, porque es un sistema que funciona en base a muchos controles y a mucha vocación, termina ensuciándose una imagen que realmente después esas cosas cuestan reparar. En este caso que mencionábamos del narcotraficante fugado está el elemento importante de los certificados falsos, ¿no? ¿Con qué recursos cuentan hoy, por ejemplo, para poder, entre otras cosas, chequear y evitar que este tipo de cosas pasen? Eso es algo grave, es algo hasta ahora inédito, no habíamos tenido registros de esto. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, con muy buen criterio, ya ordenó revisar todas las prisiones domiciliarias que están en curso para detectar que no hayan participado los mismos profesionales o no se hayan dado maniobras similares. Vean lo delicado que son profesionales del derecho, que conocen justamente la materia, porque es en la que ejercen, penal en este caso, y lograron no solo un informe del comisionado parlamentario, tengo entendido que ahí también se está investigando un informe forense, y no sé si no existe también algún informe del INR, ahí tengo dudas sobre ese detalle porque justamente el caso concreto nosotros no lo estudiamos a fondo porque como gremio no nos compete. Desde la administración nos explicaron que lo que tiene que ver con la seguridad electrónica, eso no habría habido una vulnerabilidad porque nosotros manejamos todos los técnicos la firma certificada avanzada que se hace con la cédula de identidad y con un PIN. Es decir, lo que el médico forense en este caso consigna en un informe y lo firma, es lo que le llega al juez, porque no hay intermediarios, eso va por el sistema. Lo que aquí quizás se está investigando, son detalles que no conocemos, es si lo que consignó ese médico forense se corresponde con la realidad o no, que ahí sería, más que una hipótesis de falsificación material, sería ideológica de ese documento. Eso es cuestión que se está investigando por Fiscalía. Por supuesto que en ese caso el Poder Judicial, las veces que han habido este tipo de desviaciones, ha sido implacable con cualquier funcionario que las comete. Pero bueno, necesitamos tener elementos para saber dónde fue que estuvo el fallo aquí. Y luego tenemos todos los documentos exógenos, o sea, que los que son más fácilmente vulnerables porque no interactúan a través del sistema interno del Poder Judicial. La agregación de una historia clínica, por ejemplo, de un prestador de salud, eso lo trae la parte. Por supuesto que lleva el control formal que se hace. A su vez la contraparte, en este caso el Ministerio Público también controla esos documentos y acá se pasaron esos controles. A su vez los documentos públicos tienen justamente la presunción de su legitimidad. Y si uno fuera a estar desconfiando de cada documento público que ingresa a un juzgado de otras oficinas públicas, sería realmente muy engorroso, o diría prácticamente paralizante, chequear que cada uno de ellos en su tenor literal sea lo que efectivamente hizo la persona en su leal saber y entender, y aún así
si hubiera una hipótesis de falsificación ideológica no se podría descartar, porque si yo me comunico con el autor del documento y me dice, sí, efectivamente consigné que hay una falla renal y eso no es cierto, yo no tengo cómo chequearlo de otra manera, dado que, bueno, aunque me presente una historia clínica y exámenes clínicos, yo soy abogado, no soy médico, por ejemplo. Entiendo el planteo, pero también este caso genera como cierta alarma, si se quiere, o advertencia. No sé si se puede llegar a hablar de que existe una banda criminal que se dedique a este tipo de cosas. Eso es una cuestión que se quiere descartar justamente, y parte de eso es la solicitud que ha hecho la Suprema Corte de Justicia a todos los jueces de la materia. Es una luz de alarma sin lugar a duda porque se terminan generando vulnerabilidades en el sistema por las partes quizás más débiles, porque en lo que tiene que ver con jueces hay muchísimos controles. Nosotros, por ejemplo, tenemos la única posibilidad de obtener ingresos es nuestro salario y eventualmente el ejercicio de la docencia a nivel universitario con poca carga horaria. Hacemos declaraciones a la JUTEP cada 2 años, no solo nosotros, sino nuestras parejas también, obviamente. Y es muy fácil hacer la trazabilidad del patrimonio que tiene un magistrado versus sus ingresos. No hay mucho misterio allí. En el sistema financiero tenemos estrictos controles por ser personas políticamente expuestas. Hasta hacer un giro en una red de cobranzas requiere llenar formularios y especificar de dónde provienen esos fondos. Claro, hay otros lugares del sistema que quizás se van a tener que analizar y ver con más detalle qué vulnerabilidades pueden tener. Y en eso, por supuesto, se está trabajando, principalmente en la investigación de Fiscalía, que es lo que después va a arrojar los insumos de lo que realmente ocurrió. Otro de los casos también sonados en estos últimos días tiene que ver con el delincuente apodado el Ricardito, ¿no? Allí su defensa presentó un recurso para sacarlo. Él estaba aislado en una cárcel de máxima seguridad. Esta situación generó además también que, por ejemplo, el ministro Heber pusiera en duda su rehabilitación, porque él dijo, bueno, palabras más, palabras menos, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Ricardito va a salir y se va a poner a trabajar? ¿Qué creen? ¿Que va a hacer un curso de carpintería? Allí también arrojó distintos elementos. ¿Qué responden ustedes ante este caso y esa situación? Y eso también es otro mensaje preocupante de la ciudadanía, que el ministro del Interior plantee que haya personas irrecuperables o que no pueden ser reeducadas. Es cierto que hay situaciones de muchísima mayor complejidad y dificultad que otras, pero ¿cuál es el mensaje para la población? Que alguien que entra al sistema penitenciario sale como entró, o peor. Yo creo que como sociedad debemos trabajar ese tipo de cosas y no desviar la atención a otras cuestiones. En estos casos que se dan habitualmente, los habeas corpus carcelarios, se le dice en la jerga nuestra, justamente son las condiciones que todos conocemos del sistema penitenciario en Uruguay, que han merecido observaciones internacionales incluso, y bueno, muchas veces se plantean estos recursos para poder mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad. Este fue uno de esos casos, que además está a estudio de un tribunal, porque esto fue apelado, no hay una decisión firme todavía. Por el Ministerio del Interior apeló oportunamente. Entonces, que el mensaje sea porque un recluso pide mejores condiciones más allá del aislamiento, que bueno, que por sí irrecuperable y se ridiculiza la decisión, decir que se lo va a mandar a hacer bloques o a estudiar carpintería. La realidad es que esa persona no puede estar en prisión perpetua, porque no está previsto en nuestro sistema legal. Mucho menos está prevista la pena capital para ningún delito. Esa persona va a volver a la sociedad. Entonces el mensaje es, no es recuperable. ¿Me explico? Yo creo que el mensaje debería ser, tenemos que hacer lo necesario para que estos delincuentes peligrosos de alguna forma puedan salir de ese entorno. Es muy difícil, sí, es muy sencillo decirlo en palabras, por supuesto que es muy sencillo, pero parece más alarmante que se diga, no hay nada para hacer acá. Entonces lo tenemos 9 años, que creo que era la condena, y después ¿qué? Esa persona vuelve a la sociedad y ¿qué hacemos? Entonces, por eso la importancia de los mensajes a nivel institucional y de los actores principales, hay que medir mucho cómo uno expresa las críticas a otros actores, las falencias y la interconexión necesaria entre poderes que no genere un avasallamiento de uno sobre el otro. El ministro ha dicho más de una ocasión y dio a entender que, bueno, por un lado el ministerio se esfuerza, trabajan mucho para poder capturar a determinados delincuentes muy peligrosos, en el caso de narcotraficantes, y después se encuentra con que la justicia toma medidas que en ciertas medidas, entre comillas, logran suavizar, digamos, ya sea la estadía en una cárcel de estos delincuentes o que puede llegar a posibilitar la fuga de
de otro como el que estábamos hablando recién. ¿Cómo muestra, cómo leen ustedes esa especie de contradicción que se da por el lado del Ministerio del Interior y por otro lado Justicia? Y ahí es muy importante, y esa es la labor más difícil de explicar de lo que hacemos día a día, que tiene que ver con que, claro, nosotros, al ser jueces, trabajar con normas, con sistemas jurídicos, nos tenemos que ceñir a las reglas. Para el político es más fácil explicar algunas cosas en blanco y negro. No es nuestro trabajo de cada día. Es como yo te explicaba hoy más temprano. Ponderar un caso de la salud por un lado y el riesgo de fuga por el otro, el riesgo de vida y el riesgo de autoevasión. Entonces nosotros manejamos siempre que lo principal, nosotros tenemos que trabajar en clave de derechos humanos, de allí para abajo todos los demás institutos. Y a su vez el contexto normativo que nos regula. Si hubiera una norma, que por supuesto no la creamos nosotros, las normas salen del Poder Legislativo, que dijera que a delincuentes que hayan cometido determinados delitos no se les puede dar tal y cual beneficio, y bueno, nosotros no lo podríamos brindar. Aún si eso vulnerara derechos humanos, tendríamos un impedimento que así todo deberíamos de hacer lo suficiente porque esos derechos humanos no se vean conculcados, porque es algo de superior jerarquía a cualquier norma, está en la Constitución y en los tratados internacionales. Nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos de todas las personas, aún de aquellos que conculcan los ajenos, porque todos somos personas y no puede haber distinciones en el derecho básico de la vida, de la salud, así sean delincuentes peligrosos. Esa es la parte difícil de explicar para nosotros y la muy fácil de explicar sin la información completa desde otras lides. Eso es lo que es importante, generar esa conciencia, generar esa cultura cívica para evitar justamente discursos que son muy efectistas, muy sencillos, donde se deposita la responsabilidad toda en un solo sector, sin tomar en cuenta que esto, desprestigiar gratuitamente el sistema de justicia, le hace un magro favor a la sociedad. Mencionabas recién de discursos, ¿no? ¿Considerás que este discurso, esto que dice el ministro, puede encontrar un reflejo en una parte de la población? Esto de pensar que un narcotraficante peligroso no se va a recuperar en una cárcel, que no va a empezar a trabajar y que no va a cambiar su vida. Y naturalmente los uruguayos, muchos uruguayos seguramente tengan ese sentimiento, lo mismo que con otros delincuentes que cometen otros delitos atroces, y es un pensamiento que en el ciudadano común es más comprensible, porque justamente no trabaja todo el tiempo en estas cuestiones. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de poder hacer la explicación global, porque si no, ¿qué se genera? Quiebre, falta de cohesión social, enfrentamiento social. No nos podemos estar refiriendo los unos a los otros en estos términos. Todos somos seres humanos, todos tenemos derechos humanos. Nuestro trabajo es tratar de contemplar todas estas circunstancias para lograr salvaguardar a quienes están justamente fuera de la cárcel, que es la mayoría de la sociedad, y a quienes están adentro. Y eso es lo que con este tipo de situaciones se hace difícil explicar. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. A partir de lo que mencionábamos también en el primer bloque, del lamentable caso de Valentina, ahí también hubo una especie, si se quiere, de polémica a propósito de la aplicación de tobilleras a menores de edad, ¿no? ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen sobre ese tema? Justamente, eso fue lo que motivó nuestro anterior comunicado, porque se habló livianamente de que era un instrumento fácilmente aplicable a personas menores de edad. Hay una normativa reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia que indica que por razones técnicas y jurídicas deben de colocarse a personas mayores de edad. Y para plantearlo en lo más sencillo, aquí se requiere primero un consentimiento entre otras personas de la víctima, obviamente, que tiene que estar dispuesta a llevar consigo un equipo similar a un celular para que justamente haga el espejo con la tobillera que se le coloca al agresor. En menores de edad el tema del consentimiento no es tan sencillo. A su vez es importante siempre la palabra de la víctima, que puede perfectamente negarse a la colocación de estos dispositivos. Y acá, sin entrar en el caso concreto, cuestión que está siendo analizada por la Corte, porque hay que hasta analizar cómo fue dada la noticia en ese día, cómo se recibió el llamado de la policía en ese día. Lo importante es que se dijo que esto era algo que se podía hacer en contra de una norma reglamentaria vigente. Norma reglamentaria que seguramente
se analice nuevamente, porque se dictó en su momento en coordinación, por supuesto, el Poder Judicial con el Ministerio del Interior, y a su vez, luego de nuestro primer comunicado explicando esto a la población, la tesitura del Ministerio del Interior cambió. En una reunión que se tuvo entre DIMOD y los jueces de familia especializados en Montevideo, al día siguiente de ese comunicado, se dijo, bueno, a partir de ahora no vamos a hacer óbice, vamos a colocar las tobilleras en menores agresores, lo que daba a las claras que teníamos razón en lo que estábamos planteando. Y ahí hubo otro caso de desinformación, de decir que sencillamente era posible colocarlo cuando justamente existen normas reglamentarias que lo impiden. Si bien muchos colegas, basados en normas de superior jerarquía, habían con anterioridad dispuesto tobilleras a agresores menores de edad, se encontraban con una negativa fundada de parte del Ministerio del Interior en esta norma reglamentaria y era muy difícil conseguir una colocación. Realmente eran aisladísimos los casos donde se lograba vencer esa negativa, cuestión que por suerte ahora y a raíz de nuestro comunicado también ha cambiado. La rendición de cuentas está en el Senado en este momento. Ustedes, como ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo, realizaron distintos planteos. En esta ocasión se accedió a uno, ¿no? La creación de un tercer tribunal de apelaciones de familia. ¿Qué impacto va a tener eso? Eso por lo pronto era algo urgentísimo. Los tribunales de apelaciones de familia tenían un 55-56% más de trabajo que los otros tribunales, tienen todavía, en la materia más sensible, ¿no? Es la ventanilla de entrada de los casos de más sensibilidad a nivel de la sociedad, que es la materia de familia. Llevaban que otras cosas, las medidas cautelares en materia de violencia de género se devolvieran sin resolver porque cuando el tribunal estaba en condiciones de fallar esa causa ya habían vencido las medidas cautelares y carecía de objeto su pronunciamiento, por ejemplo. Esto es muy importante, la creación de este tercer tribunal, para que no se genere ese cuello de botella en la segunda instancia y la sobrecarga importantísima de trabajo que tienen los colegas ministros en esta materia. Luego pedimos otra serie de cosas, por supuesto, fondos para la aplicación integral de la ley de violencia basada en género, lo cual no se consiguió. Seguimos emparchando un presupuesto que tiene una década sin actualizarse de forma global. El presupuesto del Poder Judicial hace 10 años que no se ajusta globalmente, ha tenido asignaciones puntuales, pero esto es importante que la sociedad sepa que se trabaja al borde de las posibilidades logísticas y vamos a seguirlo haciendo porque nuestra función es esencial, la vamos a cumplir a capa y espada. El asunto es que habría mucho más eficiencia en el cumplimiento de las funciones si tuviéramos los recursos mínimos indispensables. Equipos técnicos para que se puedan analizar los riesgos, que trabajen en conjunto con los jueces, que tengan una mayor capacidad de elaboración de informes en los turnos, cosas básicas. La partida de perfeccionamiento académico, que es un emolumento de nuestro salario que nosotros no lo usamos para nuestra vida personal, sino para poder adquirir textos de estudio, hacer cursos. Bueno, esa partida no ajusta del 2013. Entonces cada vez es menos lo que podemos hacer con esa partida para capacitarnos, amén de que el Centro de Estudios Judiciales es gratis y nos ayuda, pero no es lo único. En fin, la necesidad de ampliar todo lo que son los medios telemáticos y todo lo que es la informatización, que en eso se ha hecho mucho esfuerzo con mucho ingenio, pero el ingenio tiene un límite y son las capacidades presupuestales. El Poder Judicial administra muy bien sus macrofondos, pero estamos logrando un piso histórico. Estamos en el 1% del PBI o alguna décima menos para manejar uno de los 3 poderes del Estado. Ustedes vienen reclamando desde hace tiempo más recursos, más personal también, ¿no? Queda claro que todos en nuestras actividades nos podemos equivocar, pero en este caso, con esa sobrecarga que ustedes vienen denunciando, ¿puede pasar de que los errores hoy estén más presentes que antes, por ejemplo, a partir de esta situación? Puede ocurrir, el riesgo se incrementa naturalmente porque el trabajar en un turno con 50, 60 llamados de lo que es violencia de género, por ejemplo, en un día, donde de repente en cada llamado se pasa más de una novedad, no es lo mismo que si estuviera en la cantidad de jueces necesarios para que yo reciba 10 llamados. La posibilidad que yo tengo de procesar esa información y de trabajar me daría mucho menos margen de error. Realmente la vocación de servicio y esta tarea, si no se hace con el corazón, es imposible de cumplir, es lo que lleva a que el sistema funcione, y funcione bien, más allá de que hay falencias. Si no fuera así, sería imposible. Ustedes no pueden hacer paro.
¿Eso condiciona al momento de otorgarle recursos porque saben que tarde o temprano ustedes siguen trabajando? Nosotros medidas gremiales podemos adoptar. Claro, lo que nunca pueden ser es de índole general y mucho menos en todas las materias. Penal, familia, esas materias no pueden parar. La ciudadanía es un servicio esencial. Tú no puedes ir a... El fiscal no puede llamar a un juzgado a decir que tiene un detenido y que el juez esté de paro. No puede ser que tú vayas a reclamar una pensión alimenticia para tu hijo y no haya quien te lo resuelva. Algunas otras tareas se pueden parar, pero nuestra vocación siempre está pensando en la esencialidad de nuestro servicio. Quizás eso también de alguna forma condiciona la respuesta que hemos tenido históricamente de las distintas administraciones en no atendernos presupuestalmente. De todas formas, es importante que la sociedad sepa cómo se trata el Poder Judicial y que eso impacta en las personas más vulnerables. No destinar recursos a que el Poder Judicial funcione como corresponde impacta en las personas más vulnerables. Gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí a la OVE. Gracias a ustedes, muy amables. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.